Buenas, buenas. Qué alegría encontrarnos en esta mañana y tener la oportunidad de celebrar al Señor. Encontrarnos en esta oportunidad y recordar lo bueno que ha sido el Señor y cómo la misericordia de Dios nos acompaña y nos ha sustentado durante esta semana. Muy agradecidos porque el Señor nos ha acompañado, nos ha sustentado hasta el día de hoy. Como lo dice el texto, el Señor no ha dejado de ayudarnos. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Y eso es lo que nos llena a nosotros de esperanza. Que el Señor ha sido bueno, no ha dejado de ayudarnos. Siempre nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha dado el valor, la fuerza. Y recuerda que en esta mañana estamos en el propósito de encontrarnos aquí con los hermanos en la fe, amigos, con las personas que compartimos la palabra del Señor y así acompañarnos los unos a los otros, preparándonos para todos los quehaceres del día, preparándonos para los desafíos que tenemos, preparándonos para las tareas que debemos emprender, para las situaciones que debemos resolver. Quizá hay problemas que debemos atender. Hay tantas situaciones que este día trae y cómo lo vamos a enfrentar de la mano del Señor. Prepárese un cafecito y disfrutemos de este tiempo devocional en el que nos acercamos al Señor muy confiados en Él, seguros en Él, reposados en Él, con la seguridad de que el Señor está con nosotros. Disfrutemos entonces este café y que sea la bondad de Dios la que nos acompañe en este tiempo devocional. A todos los que están allí conectados, muy bienvenidos. Recuerde, regálenos un mensajito por el chat, que es importante que podamos estar conectados. Si usted está ahí presente, imposible que nos regale un saludito y que por ese medio podamos interactuar los unos con los otros y así encontrarnos, animarnos, consolarnos y también, ¿por qué no dar una respuesta? ¿Qué ha sido lo que el Señor nos ha enseñado? Si usted ve el devocional después de su transmisión, entonces usted puede dejar sus comentarios allí en la caja de comentarios en YouTube. Puede dejarlo para que todos podamos estar participando, enriqueciéndonos unos a los otros y así permitiendo que el Señor nos esté ministrando. Y hoy les quiero invitar a que nos acerquemos a un precioso texto de la palabra. Solo un versículo, pero un versículo que va acompañado de toda una historia. Es una historia que a mí en mi peregrinar cristiano me ha ayudado, y es el primer libro de Samuel. En algunas oportunidades hemos hablado de él, nos hemos acercado a Ana, la mamá de Samuel, nos hemos acercado al mismo Samuel, a Elí, los hijos de Elí y a otros acontecimientos que hay allí narrados. Pero hoy quiero invitarles a meditar en ese texto que dice: el Señor, Ebenezer, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Mire bien lo que dice el texto: Ebenezer, el Señor no ha dejado de ayudarnos. No ha dejado de ayudarnos. ¿Y qué es lo que estamos viviendo por estos días? Y con esa certeza nos debemos nosotros acercar al Señor, de que Dios no ha dejado de ayudarnos. Y es que Ebenezer, esa palabrita hebrea que encontramos allí, que es Ebenezer, significa piedra de ayuda, piedra de auxilio. Y acercándonos de esta forma entonces al texto bíblico, le invito para que incline su rostro y oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de acercarnos hoy a este tiempo devocional y reflexionar desde tu palabra. Hoy acercarnos a ti con la seguridad de que tú no has dejado de ayudarnos. En momentos, Señor, de nuestro peregrinar, de nuestra vida, de nuestras tareas, de la vida familiar, económica, social, laboral, en la que en tantas oportunidades nos sentimos abandonados y desprendidos de todo. Hoy nos recuerda tu palabra que el Señor no ha dejado de ayudarnos. Qué esperanza nos da tu palabra hoy, Señor. Estamos en tus preciosas manos. Amén. Y es que Samuel toma una piedra y la pone y va a decir: este es Ebenezer. Muy común en el Antiguo Testamento la práctica, muy común. Cuando el pueblo de Israel hay algún acontecimiento importante relacionado con la fe, del obrar de Dios en medio del pueblo,
era muy común, y nos vamos a encontrar en la narración del Antiguo Testamento expresiones como que colocaron un montículo de piedras, y en este caso fue una piedra la que pusieron y lo llamó Ebenezer, que es piedra de ayuda. Y vamos a mirar en lo que hoy quiero compartir con ustedes de qué está rodeado este acontecimiento. Mire el versículo bíblico al que quiero que nos acerquemos. Es el primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 12. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Samuel coloca una piedra y le da este nombre para que el pueblo traiga a memoria lo que ha hecho y camine con seguridad de ahí en adelante. Camine con la certeza de que el Señor, como hasta este punto, hasta este trayecto de la vida, hasta este punto de la historia les ha acompañado, les seguirá acompañando. Y eso es lo que pretende el texto colocar, y es que Ebenezer se vuelve un referente en ese peregrinar del pueblo de Israel. Ebenezer hasta el día de hoy se ha de convertir en un referente, y que Dios no ha dejado de ayudarnos, no nos ha abandonado, no nos ha soltado a expensas de las voluntades ajenas a Él. No nos ha soltado a nuestro capricho siquiera y a nuestro antojo. No nos ha soltado. Está ahí, muy al tanto de todo. Su vida no está en manos de su jefe, de su cónyuge, del profesor con el que tiene alguna dificultad. No está en manos de la tensión que le está generando cierto grupo allí en su trabajo. No, su vida está en las manos del Señor. Y es que Ebenezer le va a recordar al pueblo de Israel: el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y básicamente le está diciendo Samuel al pueblo: no dejará, no ha dejado y no dejará de ayudarnos. Recuerda el cafecito para que estemos compartiendo y estemos aquí disfrutando de este tiempo. Y así es que se convierte en un referente la palabra Ebenezer. La palabra Ebenezer aparece en el capítulo 7, no por primera vez, ya veremos algo de esto, pero en ese capítulo 7 sí está rodeado de unos acontecimientos bien particulares, y es que del 1 al 6 el pueblo ha venido viviendo, allí en el capítulo 7, versículo del 1 al 6, el pueblo ha venido viviendo como un silencio de parte de Dios, y el pueblo está como muy asombrado. Y dice: los de Kiriat Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron al hijo de Eleazar para que estuviera a cargo de ella, que fue lo que hicieron allí con el arca. Y dice: el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Y esa expresión ansiedad parece ser que es como con desespero. Y es que hay momentos en nuestra vida en los que el silencio de Dios como que nos aturde. Y creo que este es un momento en el que el silencio de Dios aturde al pueblo. Y el pueblo está desesperado. Dios ha guardado un profundo silencio, y son 20 años de silencio allí. Samuel ha servido de profeta y ha traído palabra de Dios, pero parece ser que hay un momento de silencio que aturde al pueblo e inquieta, preocupa al pueblo de Israel. Eso es lo que está pasando en los versículos 1 al 6, y es por eso que reciben un llamado de parte de Dios a dedicarse totalmente al Señor. Samuel les hace un llamado a que ellos se vuelvan al Señor de todo corazón y tomen acciones muy concretas. Como lo va a decir una traducción: a dedicarse totalmente a Dios. Ese es el llamado que reciben en el capítulo 7, versículos del 1 al 6.
Y en el capítulo 7, siguiendo la historia, versículos 7 al 11, lo que nos vamos a encontrar es a unos filisteos inquietos porque el pueblo ha tomado una acción a la luz del llamado que recibió de Samuel, y la acción que ha tomado está allí claramente narrada en el versículo 6. Hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas, y nos está diciendo que el pueblo reconoció que había pecado delante del Señor y decide replantear su camino a la luz de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que genera esto? Esto genera inmediatamente, versículo 7, cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa. Había temor, porque aquí estamos hablando de que parece ser los israelitas no adorando al Dios del pueblo de Israel, sí tenían noción de quién era el Dios del pueblo de Israel, y tenían respeto por el Dios del pueblo de Israel, porque dice que cuando se reunieron los jefes de los filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Los filisteos, desde el capítulo 4 se nos viene diciendo en el libro de Samuel, ellos manejan cierta tensión con Israel, es una tensión histórica, ahorita no viene al caso. Pero al darse cuenta que el pueblo de Israel está reunido, en ellos se despierta cierta inquietud. El pueblo de Israel está reunido, están confabulando, están organizando, están en adoración a su Dios, están volviendo a su Dios. Eso no parece una buena noticia para el pueblo filisteo. Y lo que ellos buscan es disuadir el enemigo. Disuadir el enemigo. Inquietar al enemigo. Organizan sus filas, sus ejércitos, toda su estrategia militar la van a organizar en el propósito de disuadir al enemigo. Están buscando dispersarlo, están buscando que el enemigo logre romper filas y vuelva a someterse a esa quietud, a ese silencio que permaneció por 20 años, porque apenas comienzan a buscar a Dios, el pueblo filisteo comienza a inquietarse y dice, aquí hay algo que no me gusta, y van a mirar cómo logran disuadir a los israelitas. Y algo que me llama la atención del texto, allí en ese desarrollo que va sosteniendo, es que mientras los israelitas están buscando disuadir, los filisteos están buscando disuadir al pueblo de Israel. Los israelitas están con temor. Ahí ya no lo ha dicho el versículo 7. Hay algo de temor, tienen miedo de los filisteos. Lo va a decir muy bien el versículo 7. Y miren lo que va a pasar. El versículo 10. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Uno pensaría que ese no es un momento para estar adorando, pues hay que enfilarse. Samuel de pronto pensaría, no, ¿por qué no tomó las armas y se fue a defender al pueblo? Pero aquí tenemos un Samuel que permanece imperturbable en lo que parece para él una prioridad, y es la adoración a Dios. El versículo 10, mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó. Samuel permanece imperturbable cuando los filisteos están organizando filas y se están enrutando hacia el lugar donde está reunido el pueblo de Israel. Los filisteos entonces tienen la intención de disuadir al enemigo. Pero Samuel no se deja disuadir. Permanece imperturbable. Nada lo saca de aquello en lo que él está fija, está concentrado. Mientras Samuel ofrecía sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar. Pero, mire lo que acontece. Ese pero es una expresión de contraste. Parece ser que los filisteos vienen en el ánimo, ya lo he mencionado, de disuadir el pueblo. Pero, y aunque ellos tienen la intención de disuadir, Samuel permanece imperturbable.
Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Eso creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces, los temerosos israelitas persiguieron a los filisteos. ¿Cómo nos cambia la historia? Ese versículo 10 creo que le marca una pauta a la historia. Y le marca una pauta a la historia porque nos va a dejar claro que Samuel permanece imperturbable ante la intención de los filisteos disuadir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se desestabiliza, se llena de miedo, pero Samuel imperturbable permanece firme. Y eso nos queda claramente señalado allí con el pero, lo que ha de acontecer ante esa intención de los filisteos, pero también ante el obrar de Dios. Un obrar donde Samuel se vuelve espectador del obrar de Dios. Tantas veces en nosotros en la vida tenemos que enfrentar situaciones en las que no tenemos los recursos ni la capacidad. Efectivamente, los filisteos eran un pueblo guerrero. Tenían subyugado al pueblo de Israel por mucho tiempo. Son 20 años de un silencio de Dios. El pueblo de Israel estaba inseguro. Es la forma en como muchas veces las situaciones se nos presentan a nosotros. Pareciera ser que todo va tomando fuerza y se nos va saliendo de las manos. Tantas fuerzas que pretenden disuadirnos a nosotros de la fe, de nuestra confianza en Dios. Y aquí está Samuel enseñándonos cómo se enfrenta a cada momento y episodio de la vida. Se enfrenta con un reconocimiento de quién es Dios y no dejando sacarnos, no dejar que las cosas nos saquen de aquello que debe ser nuestra prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Lo va a decir el Señor en el sermón de la montaña. Buscad primeramente el reino de Dios. ¡Victoria! Es lo que se escucha. Unos filisteos que buscan disuadir, unos israelitas miedosos y un Samuel imperturbable. ¡Victoria! Y queda claro, Dios orquestó la victoria y la derrota. Pero mire que estoy diciendo acá, Dios orquestó la derrota y la victoria. Lo estoy diciendo y no le coloqué allí la derrota de quién y la victoria de quién. ¿Por qué no coloqué la derrota de los filisteos y la victoria de los israelitas? Porque cuando llegamos al capítulo 7, hemos ya pasado por el capítulo 4, apenas obvio, ¿no? Y cuando nos acercamos al capítulo 4 y al capítulo 3, nos damos cuenta que ese lugar Ebenezer ya ha aparecido en la narración. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 1 y 3. En aquellos días, los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas. ¿Dónde? En Ebenezer. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Cuando nosotros miramos el capítulo 3, 4, 5, 6 y 7 del primer libro de Samuel, nos vamos a percatar de algo, de que tanto la victoria como la derrota son del Señor. Es decir, no es que Él salga derrotado, no, es que Él provocó la derrota del pueblo de Israel y provocó la victoria de los filisteos. Dios lo provocó, fue la manera en cómo el pueblo lo interpretó
Y si usted sigue leyendo el texto en el capítulo 3, 4, usted se da cuenta que la pregunta que se formulan los ancianos en el capítulo 3 tiene un total asidero. Efectivamente, fue Dios quien provocó, orquestó la derrota y la victoria. En el capítulo 3, la derrota, capítulo 3 y capítulo 4, la derrota de Israel, el triunfo de los filisteos. Y en el capítulo 7 orquestó la derrota de los filisteos y el triunfo o victoria del pueblo de Israel. Y con todo y eso seguimos en la palabra Ebenezer. Dios no ha dejado de ayudarnos. Por eso coloqué la palabra victoria. Y la palabra victoria para el creyente radica no en si nos fue bien o nos fue mal. No, radica en la seguridad de que Dios está orquestando todo y todo está en las manos de Dios. De que si Dios nos permite gustar la derrota, entonces nosotros debemos estar seguros de que el Señor tiene su buen propósito para nosotros. ¿Qué es lo que Dios está tratando en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios está tratando de moldear en nosotros? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos? En el capítulo 7 nos ha dicho muy claro, 20 años de silencio. El pueblo necesitaba volverse a Dios. Desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del primer libro de Samuel es evidente. El pueblo necesita volverse al Señor. Y por eso el pueblo gusta la derrota como una obra de Dios. Por eso victoria, podemos decir, aun cuando estemos en los momentos más críticos de la vida. ¿Por qué? Aun cuando gustemos la derrota, podemos hablar de victoria. ¿Por qué podemos hablar de victoria? Porque el Señor no ha dejado de ayudarnos. El Señor está obrando en la victoria y en la derrota. Está obrando en todo momento. No es solamente en aquellos momentos efusivos de triunfo, no, también en la derrota. Es que forma parte de ese proceso de aprendizaje y cómo Dios va moldeando y batallando nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros y en nuestra vida? Samuel concluye con el versículo con el que iniciamos. ¿Cómo concluye Samuel? Samuel concluye, después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Estás viviendo un momento crítico, difícil? Lucha, lo asumes como una derrota. Quiero decirte que si crees en Dios y has confesado que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador, tienes que estar seguro de que el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y una evidencia de que el Señor no ha dejado de ayudarnos fueron las palabras del Señor Jesús. 1. La encarnación de Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Y también las palabras del Señor Jesús cuando nos dice, he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Todos los días estaré con vosotros hasta el fin. La presencia de Jesús hace 2000 años con nosotros, su resurrección y la seguridad de que estará con nosotros en la persona del Espíritu Santo es la certeza de que el Señor no ha dejado de ayudarnos y no dejará de ayudarnos. No dejará de ayudarnos. Él está interviniendo. Por eso recordemos lo que el texto nos dice en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, no... quizá, no, todas las cosas. Es totalitario la expresión. Todas las cosas. Todas las cosas. En algunas oportunidades nos ayudan a bien, no. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esa es la seguridad con la que nosotros debemos vivir, de que el Señor está con nosotros, de que el Señor está obrando su perfecta voluntad. Por eso la conclusión de Samuel debe ser nuestra conclusión: victoria. ¿Y por qué podemos decir victoria si estoy en un momento quizá difícil? Estoy experimentando la derrota. Si estás experimentando derrota, ¿por qué no podemos cantar victoria? Cantamos victoria porque el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y en esa derrota el Señor está obrando. En esa derrota el Señor está obrando. En esa derrota el Señor está obrando. ¿Qué está tratando el Señor con nosotros? ¿Qué es lo que el Señor está obrando? 20 años de silencio. Y le hizo el pueblo de Israel un llamado al arrepentimiento.
Quizá no sea tu caso, quizá la enseñanza del Señor sea otra, quizá lo que esté formando en tu vida sea otra situación y tienes que abrir tus oídos. Tenemos que abrir bien nuestros ojos, todo nuestro ser abierto para escuchar esa voluntad de Dios, porque el Señor no ha dejado de ayudarnos. Ebenezer, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Dios está contigo. Esa es la seguridad que puedes tener. Te invito a que confíes en el Señor, a que estemos delante de Él, confiados en su fortaleza, buen cuidado, en el pastoreo que Él tiene. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Te invito para que nos acerquemos, por favor, allí en el chat. Estoy aquí muy pendiente del chat y estoy respondiéndole ahí por el chat para que estemos interactuando. ¿Qué ha sido el llamado del Señor? Mientras estamos orando, tómese unos segundos como parte de la respuesta a lo que el Señor le ha dicho. Compartir allí en una frase, corta frase, que ha sido el llamado del Señor, que ha sido ese desafío, que ha sido lo que el Señor le ha dicho en esta mañana, a la luz de esta palabrita, Ebenezer. Victoria, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Victoria, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Qué precioso. Que Dios nos ayude, que sea la gracia de Dios la que nos acompañe. Le invito para que oremos y recuerde escribir allí, compártanos allí en el chat que ha sido el llamado del Señor. Señor, gracias por esta preciosa oportunidad en la que nos das el espacio de acercarnos a ti como familia de la fe, acompañándonos unos a los otros. Y hoy escuchar tu palabra, Señor, que nos dice que tú no has dejado de ayudarnos, Señor. Y no solo no has dejado, sino no dejarás de ayudarnos. Gracias por tu cuidado. Victoria, tú estás obrando, Señor, en mis derrotas y obras en mis triunfos, Señor. Por eso siempre hay victoria, Señor, para el creyente, porque tú estás obrando, Señor. Gracias por esta preciosa oportunidad, Señor, de acercarnos a ti. Permítenos vivir este día con la seguridad de que tú estás obrando en cada circunstancia. Que cada buen momento que podamos vivir este día, podamos levantar nuestra mirada al cielo y decir gloria a Dios. Pero por cada momento tenso de dificultad, de crisis, de adversidad, podamos también elevar nuestra mirada al cielo y decir gloria a Dios, porque tú, Señor, estás al tanto de cada situación. ¿Qué nos estás enseñando, Señor? Como le enseñaste al pueblo de Israel en ese momento a volverse, ¿qué es el llamado para mí como creyente, Señor? Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Recuerda escribir en el chat que ha sido el llamado del Señor, el desafío, que es la palabra de Dios que ha recibido para su vida hoy, y que sea la bondad de Dios entonces, que sea la bondad de Dios la que nos ministre, nos fortalezca, nos apaciente y nos esté orientando. Que este día sea un día colmado de bendiciones, un abrazo fuerte. Recuerde que el Dios está con nosotros. Vivamos este día intensamente con la certeza de que el buen pastor nos está apacentando. ¡Victoria! Ebenezer, Dios no ha dejado de ayudarnos y no dejará de ayudarte. ¿No será que el Señor nos está llamando a confiar en Él? ¿A lanzarnos a sus brazos y reposar en sus manos? Que Dios nos ayude. Un abrazo para todos. Recuerda, allí en el chat estoy esperando para que todos compartamos que ha sido el llamado del Señor y ahí estaremos interactuando en lo que el Señor nos está diciendo. Bendiciones, mis hermanos.